El martes pasado habíamos visto el fin del gobierno teocrático, cómo el pueblo de Israel cambió el gobierno de Dios, que era a través de los jueces, porque Dios hablaba a través de los profetas y dirigía a su pueblo a través de los jueces, y ellos recibían palabra de Dios y así manejaban de acuerdo a la voluntad de Dios los destinos de Israel. Pero llegado el momento, habíamos visto que el profeta Samuel ya envejeció y él, dice la palabra, que puso por jueces a sus hijos. Prestemos atención que dice que Samuel puso por jueces a sus hijos, y no es que Dios haya colocado a los hijos de él, sino que él ya colocó como en su sucesión a sus hijos, y ellos no anduvieron de acuerdo a la voluntad de Dios, no hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová ni ante los ojos del pueblo. Y entonces los ancianos del pueblo se llamaron a Samuel y le dijeron: vos estás quedando ya viejo y tus hijos no siguen el camino de Dios, no están haciendo las cosas como las hiciste vos. Entonces te vamos a pedir que nos pongas un rey sobre nosotros para que rija los destinos de Israel y nos represente. Ahí vimos cómo Saúl fue ungido por Samuel, fue ungido como rey, el primer rey de Israel. El segundo rey, que también fue ungido por Samuel, el rey David, posterior al rey Saúl. En tercer lugar, el rey Salomón, y hasta ahí estaba unificado el reino de Israel, hasta Salomón. Después de Salomón, ya con Roboam, hijo de Salomón, Salomón también fue ungido como rey de Israel. Ahora Roboam ya fue como sucesión de su padre. Él entró entró como rey, quedó como rey, y ya tomó consejo no de los mayores, no de los que tenían experiencia, sino tomó consejo de los jóvenes, y oprimió al pueblo, y entonces se levantó el pueblo y se dividió, y Jeroboam quedó como rey sobre Israel, y Roboam como rey sobre Judá. Y ahí comenzó la sucesión de reyes que habíamos visto ya en detalle el martes pasado, y tanto en Israel como en Judá, ya divididos. Todo esto habíamos dicho que estaba en Primera Reyes capítulo 17 al 22 y Segunda Reyes capítulos 3 al 11, y siguieron los reyes divididos hasta el momento en que llegó un momento en que Dios habló por boca de Jeremías, una profecía que dijo que si el pueblo desobedecía la voz de Jehová, desobedecía la voz de los profetas, caerían en 70 años de cautiverio. Y así fueron con el reino dividido hasta que llegó el rey Josías en Judá. Ya para ese tiempo Israel había sido invadida por Asiria y ya gobernaban los asirios en la parte de Israel, pero en Judá, Jerusalén, había sido como preservado todavía. Ahí estaba la capital. Entonces ahí era el lugar donde se adoraba a Dios, estaba como preservado, y llegó Josías, restableció el orden, volvió a los caminos de Jehová, y así también les
al pueblo les hizo seguir el camino de Jehová. Es lo importante de las personas que encabezan el reinado, la casa, la congregación, que estén dispuestos siempre y decididos, determinados en seguir los caminos de Jehová, en seguir la obediencia a la palabra de Dios. Josías, como rey, siendo aún muy, muy pequeño, él ya, cuando fue rey de Israel, tenía esa predisposición a seguir el camino, los caminos de Jehová, a volver al pueblo de Dios, al volver a los caminos de Jehová, porque habían sido muchos años de desobediencia y él también sabría ya, seguramente, lógicamente, conociendo la palabra de Dios, conociendo los mandatos de Dios y conociendo el libro de la ley, él estaría sabiendo, por supuesto, ya conociendo las profecías, él estaría ya conociendo lo que le iba a acontecer a Israel si es que ellos se empecinaban en seguir desobedeciendo a Dios. Entonces él hizo que el pueblo obedeciera a Dios, pero posteriormente a él vinieron su hijo y todos los otros reyes que ya vimos y fueron, le sucedieron hasta que llegó Sedequías, que reinó 11 años ahí en Judá, y se rebeló contra Nabucodonosor, que era el emperador de ese tiempo, digamos, el rey de Babilonia, el que había dominado todas esas áreas. Esto ya lo vimos en detalle, y ahí es donde se produce el cautiverio de Israel. Ahí empiezan los 70 años de cautiverio babilónico. Es bueno entender todo esto, poder entender para ver cómo es que llegamos a las 70 semanas de Daniel. ¿Dónde comienzan las 70 semanas de Daniel, de la profecía de Daniel? Y tenemos ahí Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis capítulo 15, versículo 13, donde Dios mismo le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Palabra de Dios. Él le había dicho ya a Abraham referente a la esclavitud en Egipto. Fue una profecía dada justamente por boca de Dios, por boca de Jehová a Abraham. Y acá hay algo muy importante que dice el versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Conocemos la historia, sabemos que Israel salió con gran riqueza del pueblo el pueblo de Dios salió con gran riqueza de Egipto, y que el pueblo de Egipto, la nación egipcia, fue juzgada por parte de Dios, porque esto es, dice Dios, mía es la venganza, dice. Mía es la venganza. Nosotros tenemos que, jamás tenemos que tomar venganza por nada del daño que nos hacen. Ni siquiera tenemos que maldecir, ni siquiera tenemos que decir cosas malas contra las personas que nos hacen daño. Mía es la venganza, dice el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. O sea, Él es el que se ocupa. Si alguien nos hace daño, estemos tranquilos, estemos en paz y démosle gloria a Dios, y Él se va a ocupar de esas personas. Nosotros no tenemos por qué ni mucho menos vengarnos, pero ni siquiera hablar mal de esas personas, hablar contra esas personas. Dios se ocupa.
Él se ocupa, así se ocupaba de las naciones. Ese es un principio divino. Se ocupó así de las naciones que le hicieron daño a Israel. Siempre. Recordamos todo el Antiguo Testamento y veremos cómo una nación que oprimía al pueblo de Israel, una nación que castigaba al pueblo de Israel, una nación que le tenía en poco o que les esclavizaba o cualquier daño que le hacía, Dios se ocupaba de esa nación inmediatamente. Y así lo prometió, pero Él lo prometió en Génesis. Ya en Génesis dice, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios juzgó a Egipto. Después, él sí es, vamos a leer ahí Levítico 26, versículos 14 al 46, como referencia nada más. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Es un pasaje bastante largo. En Levítico 26, versículos 14 al 46, habla de las consecuencias de la desobediencia. Yo lo que quiero es que tengamos bien en claro que Dios no cambia sus principios, que Dios es inmutable. Él no va a cambiar nunca. Él castiga la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia, dice ahí en Levítico 26, 14 al 46. Y si quieren anotar como referencia, dice exactamente lo mismo en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15 al 68. Para los que están anotando, Deuteronomio 28, 15 al 68. También nos habla de las consecuencias de la desobediencia. El pensamiento de Dios, es decir, que el pensamiento de Dios no cambia. Ante la desobediencia del pueblo de Dios se cumple la profecía de Jeremías 25. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículos 1 al 14. Ahí vino palabra, dice en el versículo 1 de Jeremías, algunos versículos nomás vamos a leer, para que no se haga tan extenso. Tal vez ustedes tienen las citas y pueden leer en sus casas completos los pasajes. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, en el 1 año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya Nabucodonosor había tomado a toda la zona de Israel. Cuando Joacim, esto ya lo habíamos visto, Joacim, hijo de Josías, era rey. Ahí Nabucodonosor ya se hizo rey sobre todo ese territorio. Pero lo dejó ahí a Joacim y vinieron otros reyes que se sucedieron después, ahí manejando toda la zona de Judá, Jerusalén. Todo eso seguía siendo manejado por los judíos, pero bajo la supervisión de Nabucodonosor. Y ahí les habla Dios al pueblo a través de Jeremías y le dice, la cual habló el profeta Jeremías. O sea, Jeremías cumplió con su misión, habló al pueblo, a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, y ahí les da la profecía, les dice todo lo que les iba a ocurrir por la desobediencia de ellos. Y ahí les dice en el versículo 12, el versículo 11 de Jeremías 25 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, como diciéndole, no falta mucho para que
el castigo para la consecuencia de las desobediencias, que yo ya les hablé en Levítico, que ya les hablé en Deuteronomio, lo que iban a pasar y lo que les iba a ocurrir, ocurra ahora, en este momento. Van a sufrir las consecuencias si siguen en desobediencia, si siguen adorando a dioses ajenos, si se van en pos de dioses ajenos, si les sirven, si les adoran a los dioses ajenos, si me provocan a ira con las obras de vuestras manos, dice. O sea, Dios les estaba previniendo por boca del profeta. Dios siempre respeta y tiene los mismos principios. Por eso digo, Él es inmutable. Él dijo que había consecuencias terribles para la desobediencia, pero Él es amor y Él procuró de que su pueblo no le desobedeciera, de que no sufriera ese castigo que estaba a punto de sufrir. Les habló otra vez por boca de Jeremías. Ya les había hablado antes y les había dicho, Levítico, Deuteronomio. No hicieron caso. Y ellos sabían, porque había un mandamiento de parte de Dios, que se pasen de padres a hijos todos los mandamientos de Jehová, para que sepan y conozcan y obedezcan a Dios y no desobedezcan sus mandamientos. O sea, los judíos, los habitantes de Israel, ellos estaban sabiendo, el pueblo de Israel sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y de ahí también otra reflexión para nosotros hoy en día, es lo que debemos hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos. Enseñarles la palabra de Dios, formarles en el temor de Jehová, para que ellos también así transiten sus días. Nosotros tenemos ese privilegio y esa responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos, porque, vuelvo a repetir, los principios de Dios no cambian. Él lo que les dijo al pueblo de Israel es lo que quiere que hagamos hoy también. Nosotros, padres de familia, madres, abuelos, abuelas, enseñarles a nuestros hijos desde la tierna edad la palabra de Dios, para que ellos crezcan en el temor de Jehová. Y dice la palabra misma, dice, aun cuando fuere viejo, no se va a olvidar. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice, más cortante que espada de dos filos. Estos versículos bíblicos que aprenden los niños para la escuela dominical nunca más se olvidan. Los versículos bíblicos que por ahí en las prédicas uno suele decirlos de memoria, son los que aprendimos cuando éramos niños y cuando éramos jóvenes. Ahora, en este tiempo, ya cuesta retener en la memoria un versículo bíblico, empezar a estudiarlo de memoria y sí, lo vamos a retener, pero nos va a costar mucho más que cuando éramos jóvenes. Por eso es que Dios les había enseñado, les había dicho que ellos debían hacer eso. Entonces el pueblo de Israel sabía conocía lo que Dios había dicho referente a la obediencia, conocía lo que Dios había dicho referente a la consecuencia de la desobediencia, y también conocía lo que Dios había dicho, que era la bendición si eran obedientes. Todo eso ellos sabían, pero siguieron desobedeciendo. Entonces por boca de Jeremías les vuelve a hablar y les dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Les dijo que 70 años iban a ser cautivos de Babilonia, y allí Dios iba a castigar ya a esa nación que había puesto bajo cautividad y tanto sufrimiento a su pueblo. Ellos cayeron en el cautiverio por su desobediencia y por su necedad, porque ¿en qué momento fue que fueron llevados cautivos?
y con el rey Sedequías, cuando él se rebeló contra Nabucodonosor. Entonces ahí fueron, hasta ese momento estaba medianamente bien las cosas. Ahí Sedequías y los otros reyes anteriores también fueron dejados en su lugar y después fueron cambiados también por el rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? Pero había antes a esto, cuando Egipto había tomado toda esa zona, ahí como bajo su dominio, el rey Necao dejó y también colocó reyes ahí en esa zona de Judá. Después vino Nabucodonosor, se hizo, tomó toda esa zona de ahí Egipto y le dejó al rey de Egipto en su lugar. De esto habíamos hablado también ahí, que maneje solamente la parte de Egipto, y el reino babilónico era mucho más grande y le dejó a los reyes de Judá y después fue cambiando hasta que a Sedequías, para que se cumpla la profecía, Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, le fue a hacer guerra al rey, al todopoderoso de ese tiempo, le fue a hacer guerra y ahí fue tomado prisionero, sufrió terribles consecuencias, fue llevado cautivo, le arrancaron los ojos, le mataron a los hijos, le degollaron a los hijos en presencia de él, muchas cosas por haber hecho eso. Pero era para que se cumpla la profecía. Ahí fueron puestos cautivos bajo el reino babilónico, bajo Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, cuando se engrandeció sobremanera y no dio honra a Dios, Dios lo castigó. Dios lo castigó y él fue a parar ahí como una bestia, le crecieron las uñas, el pelo y totalmente como una bestia andaba ahí por el pasto, por el monte, perdido porque quedó mal de la cabeza, pero fue un juicio de parte de Dios. Fue un juicio de parte de Dios, porque así Sedequías haya cometido el error de haberse rebelado, puede haber cometido la necedad de haberse rebelado. ¿Era Sedequías? ¿Qué era? Y todos los reyes anteriores y todos los que fueron puestos prisioneros, eran pueblo de Dios. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Y ellos eran pueblo de Dios. Entonces Dios juzgó ahí a esta nación tan poderosa de Babilonia. Después de los 70 años que ellos estuvieron cautivos al pueblo de Israel, dice: cuando sean cumplidos, desde el versículo 12 de Jeremías capítulo 25, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. A los 70 años de la cautividad, en teoría ellos tenían que ser liberados. Ahí dice, yendo un poquito más atrás, Jeremías capítulo 24, versículo 4, en la señal de los higos buenos y malos, en el versículo 4 específicamente, si ustedes quieren leer todo el 24 después en sus casas, va a ser mucho más ilustrativo, pero el versículo 4 dice: y vino a mí, dijo Jeremías, palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Ellos fueron echados, puestos cautivos, y fueron a parar a la tierra de los caldeos, los israelitas. Pero dice Dios que Él les va a mirar, dice, a los transportados de Judá. Él va a mirarlos y dice,
para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dios ya estaba hablando por boca de Jeremías lo que iba a ocurrir. Ellos, 70 años, iban a ser puestos cautivos. Y después dijo Dios que serían, hasta ahí era así, que allí ellos serían vueltos a su pueblo, vueltos a su nación, porque Dios dice, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Ya no voy a hacer más esto con ellos, porque ellos van a volver a mí de todo su corazón. Entonces, cuando se cumplen los 70 años de cautiverio, Daniel dice, ahí en el capítulo 9, el versículo 1, dice Daniel, y aquí entra a jugar, aquí empieza a jugar el tema de las 70 semanas de Daniel, de la profecía. Dice el versículo 1 del capítulo 9, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El profeta Daniel no es que había escuchado, había oído y por las dudas iba a preguntarle a Dios. ¿Cómo dice? Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Hermanos, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Siempre tenemos que consultar a Dios en su palabra. No nos quedemos solamente con lo que dice la persona que está exponiendo cierta parte de la palabra de Dios. Los hermanos de Berea, que es lo que hacían, iban a sus casas y consultaban si era así como les habían enseñado los apóstoles. Así que prestemos atención a esto. Escudriñemos la palabra, amemos la palabra de Dios, busquemos de Dios en su palabra. Y Él nos va a revelar los secretos escondidos más profundos que Él tiene para nosotros. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Nosotros tenemos que buscar a Dios, llevar una vida en santidad, procurar la santidad. Somos seres humanos y vamos a cometer errores, pero tenemos que procurar de vivir en santidad y anhelar conocer la palabra de Dios, y nos vamos a sorprender de las cosas que Dios nos revela en las profundidades de las Escrituras que ni siquiera soñábamos que eran de esa manera. Busquemos a Dios. Dice que Daniel fue a los libros y buscó, inquirió, se fijó qué pasaba, qué decían los libros. Porque él podía haber escuchado, sí, pero sí habrá escuchado, sí, a 70 años el pueblo va a ser cautivo y terminados los 70 años ya va a terminar la cautividad. Entonces dice que él inquirió atentamente, dice que fue a los libros y el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice el versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahí dijo: hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y empezó a detallar todos los pecados en los que ellos habían caído y por qué Dios había permitido que ellos sean cautivos 70 años allí en esa nación de Babilonia. Y se arrepintió, pidió perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y ahí recién le preguntó a Jehová: Señor, ¿cómo era el tema de los 70 años? ¿No pasaron 70 años ya y seguimos cautivos? La profecía de Jeremías nos decía que eran 70 años solamente. Y nos habla de otra cosa también esto para nosotros, ejemplo para nosotros, enseñanza para nosotros. La forma en la que debemos llegar a nuestro Dios. ¿Cómo debemos llegar a nuestro Dios? Reconociéndonos pecadores, reconociéndonos faltantes, pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepentirnos por nuestros pecados, estar en plena comunión con Dios e inquirir en sus libros, en su palabra, y que Él nos enseñe y nos revele las verdades que Él tiene para nosotros. Recién después de esto, después de esta actitud de Daniel, y esto yo quiero resaltar, la actitud del profeta Daniel, recién después de esto, Dios le habló. Aún estaba, dice el versículo 20, hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel era un hombre como nosotros, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y cuando hablo de pasiones, hablo de todo. En general, somos seres humanos y tenemos necesidades y tenemos pensamientos buenos, pensamientos malos. Daniel era un ser humano como cualquier otro, solamente que tenía mucho temor a Dios. Y él, como digo, para llegar a Dios, llegarle al corazón de Dios, él se puso en condiciones y pidió perdón por su pecado y por los pecados de su pueblo. Y ahí dice que vino Gabriel y le dijo: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. No le dijo antes de que él confiese su pecado. No le dijo antes de que él se humille en la presencia de Dios esto. Le dijo después. Quiere decir que, y vuelvo a repetir, Dios es inmutable. Son los mismos principios. Nosotros tenemos el salvoconducto de la sangre de Cristo y tenemos acceso a la misma presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, porque fue rasgado el velo de arriba a abajo, no con mano humana, cuando Cristo murió en la cruz. Ese es un beneficio, una bendición es sin precedentes y sin comparación, esa bendición que nosotros tenemos. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios santo y justo, que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, Daniel, después de haber confesado, haberse humillado, ahí le vino, dice que ahí Gabriel vino el ángel y le dice: salí ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos
fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Hermanos, somos muy amados por Dios. Somos sus hijos. Somos hijos de Dios, del Dios Altísimo, de ese mismo Dios que, como digo, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por eso envió a su Hijo. Y es nuestro papá, es nuestro Padre. Él nos quiere revelar las profundidades de su palabra. Él nos quiere hablar todos los días a través de su palabra. Y dice, al principio de tus ruegos, tus ruegos llegaron inmediatamente a la presencia de Dios. Ahí ya fue dada la orden para que yo venga y te enseñe y te muestre. Y le dijo, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas y ahí empieza el tema de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto es importante, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no al templo, a Jerusalén, porque el templo fue reedificado primero, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el nacimiento de Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, ahí le estaba hablando de 70 semanas, pero Daniel como que no, 70 semanas, pero semanas de años. Habíamos hablado del significado de cada semana. 7 años, cada semana de las que habla son 7 años. Entonces 7 semanas son 49 años y 62 semanas son 434 años. Esas 69 semanas están hasta el momento en que Jesucristo, Mesías príncipe, viene. Pero, ¿por qué habla de Mesías príncipe? Porque ahí cuando Él entró a Jerusalén, montado sobre un asno, la gente le reconoció con las palmas y con todo lo que hicieron allí cuando Él entró triunfante en Jerusalén. Ahí Él entró como el Mesías príncipe. Y ahí, a los pocos días, los mismos que le alababan estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Ahí se terminan las primeras 69 semanas. Ahí está, de ahí viene el intervalo, en la época de la iglesia, lo que estamos viviendo en este momento, y después se tiene que cumplir la semana 70 a partir de la gran tribulación, que todo eso, o sea, cuando la iglesia ya ascienda a los cielos, ahí empieza la gran tribulación, o sea, la semana 70 de Daniel. Allí entonces Dios le dio a Daniel, vamos a decir, le dio la justa. Él le fue a preguntar por los 70 años que ya habían pasado. Fueron 70 años de cautiverio, castigo por su desobediencia, por la desobediencia del pueblo. Y ahí cuando Daniel va a consultarle a Dios referente a esto,
de qué se trataba, que todavía no estaban volviendo, ahí él le habla Dios, es decir, el Gabriel de parte de Dios viene y le enseña realmente qué era lo que iba a ocurrir. Pero lo importante de todo esto no es, no es menos importante, por supuesto, no son menos importantes esas 69 semanas, las que ya transcurrieron, de las que vamos a hablar un poco más rápido porque ya transcurrieron, sino lo que iba a ocurrir después. El tiempo de la iglesia es nuestro tiempo. En este tiempo de la gracia, en este tiempo en que estamos aquí hasta que seamos arrebatados, hay un intervalo y la semana 70 se cumple recién después cuando la iglesia ascienda a los cielos. Y dice el versículo 27, después leemos el 26, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo 27... El 27 completo está hablando de la tribulación, de la época de la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación, que nosotros denominamos la gran tribulación. Los 7 años, cuando ya la iglesia va a estar pasando por el tribunal de Cristo y vamos a estar disfrutando de las bodas del Cordero. Entonces, esto... Segunda Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Segunda Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ciro sí le reconoció a Dios como el supremo. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de los persas. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Dijo Ciro, rey de los persas, le dijo fue una declaración de parte de él, reconociendo a Dios como el supremo, y dice: él me dio a mí todos los reinos de la tierra, porque él era rey sobre toda la tierra. Después vamos a estudiar el sueño de Nabucodonosor, Daniel 2, versículos 1 al 49. También tiene relación con el sueño de Daniel, de las 4 bestias, de Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35. Esa gran imagen que había soñado el rey Nabucodonosor, había soñado con una cabeza de oro, que se trataba del imperio babilónico, se trataba de él, del reinado que él tenía en ese momento, y que duró desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Ahí, en esa imagen, bajaba, y más abajo estaban los pechos y brazos de plata, el imperio medo-persa, Ciro, Darío y los otros reyes del imperio medo-persa, que del año 539 hasta el año 331 a.C. Los 70 años de cautividad transcurrieron durante el reinado del rey Nabucodonosor. Ahí
viene el imperio medo-persa. Y entonces ahí fue donde Ciro, rey de Persia, reconoció a Dios como el supremo y dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Entonces todos ustedes, los que sean judíos, los que sean de la casa de Judá, vayan, suban y edifiquen el templo en Jerusalén. Y dice Esdras capítulo 1, el versículo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Todo lo profético se estaba cumpliendo. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ahí le mandó a los israelitas, a los judíos que estaban allí, les mandó que vayan a edificar el templo, la casa, a su Dios. Y los que no iban a subir, los que no sé por qué motivo, si es salud o por qué motivo no iban a subir, que eran judíos, dice, el que se haya quedado debía ayudar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. O sea, todos, era hacer un esfuerzo, digamos, entre todos para un bien que era construir, levantar de vuelta, que estaba totalmente destruida, el templo en Jerusalén. Y en Esdras capítulo 2, entonces sube Zorobabel. Es muy largo para leer todo, ustedes lo pueden leer en sus casas. En Esdras capítulo 2 habla cómo Zorobabel lidera al primer grupo que regresa a Jerusalén. En Esdras capítulo 3 nos cuenta cómo comienza la edificación del templo. En Esdras capítulo 4 se suspende la obra por orden de Artajerjes, ya había cambiado el rey, por orden de Artajerjes, porque se hizo toda una revuelta ahí, había gente que no quería que ese templo, como siempre, el enemigo, Satanás, levantándose contra los propósitos de Dios, así como lo hace hoy en día inclusive, hizo que se pare la obra de la reconstrucción de ese templo, porque él sabía que en ese templo se iba a adorar a Dios. Entonces usó a la gente que estaba a su servicio, digamos, usó el enemigo para que influyeran, le mandaran cartas al rey Artajerjes, y se suspendió la obra. Artajerjes, el otro nombre que tiene es Cambises. En el Esdras capítulo 6, Darío confirma el decreto de Ciro, confirmó el decreto de Ciro, en Esdras capítulo 6. Ahí tenemos cuando el rey Darío confirmó el decreto que había sacado Ciro, el primer rey de los caldeos, y el templo fue terminado y dedicado a Jehová. En Esdras, en capítulo 7, ya Esdras es enviado por el rey. Es precioso el libro de Esdras, ¿no? Nos ubica en la historia de todo este tiempo tan precioso para la reconstrucción del templo y para que entremos a las 70 semanas de Daniel. En Esdras capítulo 7 dice que Esdras es enviado por el rey, sale de Babilonia a Jerusalén en el año 7º de Artajerjes. Ya cambió el rey de vuelta, otro Artajerjes, para organizar al pueblo, organiza al pueblo. Y después en Nehemías, todo el libro de Nehemías, capítulo 1 al capítulo 13, 14 años después del regreso de Esdras a Jerusalén. Ahí es donde comienzan
las 70 semanas de Daniel. Cuando sale la orden, ¿cómo leímos en Daniel? ¿Recuerdan? Daniel capítulo 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y los años y las semanas y los días, tengo todo un estudio de los días, por días, no así con semanas de años, sino de días. Es muy, muy extenso, pero es precioso poder llegar a entender esta parte que no es cuando salió la orden para construir el templo, porque ahí pasaron varios años todavía. Y después, ahí sí, recién ahí, 14 años después, que salió Esdras, que ya organizó, salió de Babilonia, ya organizó al pueblo, estaba organizado eso. Entonces, Nehemías sale, también por orden del rey, para reconstruir Jerusalén. Y regresa, 14 años después del regreso de Esdras a Jerusalén, Nehemías guía al último remanente de judíos que regresó a esta ciudad, 444 años antes de Cristo, y restauró los muros y la autoridad civil, y estableció la autoridad civil, organizó todo lo que era la justicia y todo ahí en el pueblo de Israel. Hay otro detalle muy importante. Primero, ¿qué fueron a construir? ¿Qué fueron a reconstruir? ¿Qué fueron a levantar? El templo, el lugar de culto. Para nosotros, los años, los tiempos, los tiempos antiguos, proféticos, los que pasaron, los que están pasando y los que van a pasar, sí nos interesan más. Pero los tiempos que pasaron nos interesan para confirmar que la profecía se cumple, que la palabra de Dios se cumple, que lo que Él estableció se cumple, que no hay un tilde que va a variar de acuerdo a lo que Dios estableció. Entonces, eso es lo realmente importante para nosotros. ¿Y qué sacamos como enseñanza para nosotros? Primero el templo, primero el lugar de culto, primero nosotros, primero mi vida. ¿Qué hizo Daniel? Primero se puso a cuentas con Dios. Y él era muy amado por Dios. Nosotros somos muy amados por Dios, fuimos muy amados y somos muy amados. Entonces, primero el templo, somos templo del Espíritu Santo. Primero, estar en condiciones. Y Dios nos va a revelar sus profundidades, las profundidades de su palabra. Pero este profeta Daniel estaba en condiciones delante de Dios, vivía una vida procurando agradar a Dios, identificándose totalmente con Dios, jamás negó a su Dios, sino por el contrario, arriesgó su vida y puso su vida en juego diciendo que él iba a adorar al único y verdadero Dios, a Jehová y a nadie más. Y Dios le respondió. El templo en primer lugar, nuestra vida en primer lugar. Después vamos a poder reconstruir la ciudad, hacer obras, trabajar para el Señor, hacer todo lo que el Señor tenga preparado para nosotros, ejercitar los dones. Pero primero, nuestra vida en condiciones delante de Dios, que seamos realmente un templo, como dice la palabra de Dios, santo en el Señor. Después vamos a seguir, ya entramos en las 70 semanas de Daniel y vamos a seguir con este maravilloso estudio. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.